Bienvenidos y ahora vamos a trabajar con el método de ecuaciones diferenciales exactas para resolver una ecuación diferencial. Este método lo vamos a utilizar cuando el método de variables separables sea muy difícil de utilizar o el álgebra nos traicione. Para trabajar el método de ecuaciones diferenciales exactas necesitamos un esquema básico. Y la forma básica tiene que ser f, x, y respecto de y más otra función g de x, y de y es igual a 0. Aquí me equivoqué, aquí tiene que ser una x. Vean, aquí están los dos diferenciales, el diferencial de x y el diferencial de y. Les digo, es un elemento básico. Si no tenemos alguno de estos elementos, bueno, de estos dos, entonces no podemos hacer nuestra ecuación diferencial. Estos elementos podrían estar camuflajeados, pero siempre van a estar también. Y le digo, tan puede estar camuflajeado que si solamente ve un dx o un dy, el término f de x o g de xy va a ser 1. Así que, pues bueno, este método también me gusta llamarlo como el ping-pong del cálculo diferencial, porque vean, vamos a empezar con este ejemplito y les voy a demostrar cómo se aplica este asunto del ping-pong y por qué me gusta llamarlo así. Voy a trabajar este ejemplo número 1. Vean, vamos a comenzar a trabajarlo. Tenemos a 4x más y diferencial de x más x más 5y diferencial de y es igual a 0. Notemos que tiene la morfología básica que arriba estamos describiendo. Ok, para comenzar a trabajar este método, señores, necesitamos renombrar a este término como a m y a este término como a n. Luego, tenemos que derivar de manera parcial en forma cruzada. Es decir, mire usted, vamos a derivar a m, vea que su diferencial es x, pero lo vamos a derivar respecto de y. Entonces, respecto de y. Y luego vamos a derivar de manera parcial a n, note su diferencial es y, pero vamos a derivar con respecto de x. Entonces, respecto de x. Ahora ayúdeme. ¿Cuál es la derivada parcial de 4x con respecto de y? Exacto, es 0, porque si no es y, será tratado como una constante. Y la derivada de una constante siempre es 0. Ahora, la derivada de y con respecto de y va a ser 1, efectivamente. Ahora, vamos a derivar parcialmente a x con respecto de x. ¿Cuál es su derivada? Efectivamente, es 1. ¿Y cuál es la derivada con respecto de x de 5y? Claro que sí, es 0. Entonces, la derivada parcial de m y la derivada parcial de n de manera cruzada es 1. Es decir, las derivadas parciales son iguales. Si las derivadas parciales son iguales, tenemos una ecuación diferencial exacta. Muchos alumnos me preguntan que si puedo omitir este paso. La respuesta es sí. Sí, si usted está seguro de que la ecuación diferencial que tiene es exacta. Pero como no va a trabajar con puras exactas, la recomendación es que no omita este paso. Haga su comprobación para estar seguro de que tiene una ecuación diferencial exacta. Porque puede pasar que empiece a trabajar y al final resulte que no es exacta y haya desperdiciado mucho tiempo. Ahora, ya que vimos que tenemos una ecuación diferencial exacta, vamos a tomar a cualquiera de las dos, a m o a n, y las vamos a integrar. La vamos a integrar respecto a su diferencial. Por ejemplo, voy a tomar a m y lo voy a integrar con respecto de x. Es decir, 4x más y, la integral de 4x más y con respecto de x. Si le aplicamos linealidad, tenemos 4 integral de x con respecto de x más y integral con respecto de x. La primera integral nos va a quedar como 4x cuadrada sobre 2 más xy
y ya. Y aquí vamos a agregar la constante de integración arbitraria. Como usted recordará, la constante de integración arbitraria generalmente es una C. Sin embargo, en cursos anteriores le debieron haber dicho que es arbitraria. Así que es muy arbitrario decir que tenemos una función de y. Y como estamos integrando con respecto de x, si fijamos una función de términos de y, entonces esta será una constante. Es muy sencillo esto. Cuando usted termine su integral, solamente agregue una función que esté en términos de del otro diferencial. Y ya estará. Ahora, ya que tenemos hecha esta expresión, bueno, simplifiquemos. 4x cuadrada sobre 2 nos quedará únicamente como un 2. 2x cuadrada. Perfecto. Ahora, si recuerda que integramos y generamos una constante en términos de y. La lectura es más una constante más una función que es constante en x, pero variable en y. Ahí está, así se lee. Ahora, señorita, le voy a pedir que derive de manera parcial en términos de y. Y entonces la derivada de 2x cuadrada en términos de y va a ser 0. Sí, porque es una constante. La derivada de xy en términos de y va a ser únicamente x. Perfecto, x. Y ahora la derivada de una función de y en términos de y va a ser f' de y. Este concepto es bastante básico. Recuerde que cuando se le dice que tenemos una función de x y la derivada de la función se le agrega el término prima. Entonces con eso estamos indicando que es la derivada. Perfecto. Ahora que tenemos hecho esto, vamos a igualar al término que no seleccionamos. Si recuerda, integramos con respecto de m. Entonces ahora voy a igualar a n, es decir, a este término completito. Es decir, que va a tomar a x más f' de y lo va a igualar a x más 5y. Así está. Ahora, por favor, despeje a f' de y. Y nos quedará que f' de y es igual a x más 5y. Esta x que está sumando se despeja restando, menos x. Y adivine qué, estos dos términos se fueron. Ahora f' de y es igual a 5y. Necesitamos encontrar a f de y. ¿Cuál es la operación inversa a una derivada? Exacto, la integral respecto de y aplicamos integral de un lado e integral del otro. Vean que este término fue generado en pares para mantener la condición de ecuación aquí. La mantenemos igual. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces me queda que f de y es igual a 5y al cuadrado sobre 2 más nuestra constante de integración arbitraria. Ahora vea, le voy a pedir que busque a esta f de y en todo este proceso que hemos realizado. Y ya, apuesto que ya la vio. Exacto, está aquí. Entonces ahora vamos a sustituir a f de y aquí, pero f de y es 5y cuadrada sobre 2. Entonces así la vamos a poner. Y vamos a empezar con la siguiente redacción, con el siguiente texto, que tenemos una función de x, y que es igual a 2x cuadrada más xy más 5y cuadrada sobre 2. Y nuestra constante la vamos a despejar y la vamos a suponer como 0. Ahora aquí viene la comprobación. Le voy a pedir que derive a esta expresión en términos de x. Esto, por favor, derívelo en términos de x. Nos va a quedar 4x más y ya, porque este término es constante y se va. Ahora vamos a derivarla en términos de y nos va a quedar como una x más 5y. Ok, teniendo esto en mente,
le voy a pedir que tenga muy en mente el 4x más y. Vamos para acá arriba y mire, 4x más y. Ahí lo tenemos. Ahora vamos para abajo otra vez y le voy a pedir que tenga muy en mente este color verde, x más 5y. Efectivamente, aquí está. Y si se da cuenta, en términos de x y en términos de y, su diferencial, entonces hemos demostrado que nuestra ecuación diferencial es correcta. Ahora, esto solamente es con fines didácticos. Si se acuerda, integramos en términos de m. Ahora voy a integrar en términos de n para que vea cómo vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, la integral en términos de n ¿de cuál era el término? Vamos a recuperarlo. X más 5y, aquí está. X más 5y y la integral es con respecto de y. Ahí está. Ahora vamos a integrarlo y vemos que la integral x respecto de y más 5 integral de y con respecto de y. La primera integral nos queda xy más 5y cuadrada sobre 2 más nuestra constante de integración arbitraria. Recuerde que le dije que va a generar una función que sea opuesta a la integral respecto a la cual integró. Entonces aquí tendríamos una x. Ahora derivemos con respecto de x y nos quedará y más f' de x. Este término lo vamos a igualar a m y m es igual a 4x más y. Entonces tenemos que y más f' de x es igual a 4x más y. Despeje a la y, entonces tenemos f' de x que es igual a 4x más y menos y. Se simplifican y la integral de f' de x con respecto de x es igual a 4 integral de x con respecto de x. Tendremos entonces f de x es igual a 2x cuadrada más c. Y vea que este término lo tenemos aquí. Y entonces estábamos buscando una función de x, y tal que xy más 5y cuadrada sobre 2 más 2x cuadrada sea igual a 0. Y vea, esta expresión ya la tenemos acá arriba. 2x cuadrada más xy más 5y cuadrada sobre 2, aquí está. ¿Ok? Entonces, con esto que hice, que es únicamente con fines didácticos, es demostrarle que no importa a quién integre, una vez que se hayan hecho correctamente los cálculos, el resultado debe ser el mismo. Pues bien, muchas gracias por atender a este video. Hasta la próxima.